La semana pasada, Gary Gensler, presidente de la SEC, declaró finalmente ante los políticos de los Estados Unidos sobre la ofensiva que está llevando a cabo el regulador contra la industria de las criptomonedas. Se trata de la primera audiencia de Gary ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes en casi un año y medio. Algunas partes de esta audiencia se han hecho virales en las redes sociales, pero solo han rascado la superficie de lo que dijo. Por eso, hoy vamos a resumir la audiencia completa de 5 horas, explicar la importancia de lo que se dijo y contarte exactamente lo que podría significar para el mercado de las criptomonedas. No te lo puedes perder. Tenemos mucho de lo que hablar, así que vayamos directamente al grano. La audiencia comenzó con las declaraciones iniciales de los políticos de mayor rango de la comisión. El primero en hablar fue Patrick McHenry y no se contuvo. Empezó diciendo que la comisión está ahora bajo la gestión del Partido Republicano. Patrick reprochó a Gary que se atreviera a pedir más financiación cuando la institución a la que representa se niega a aclarar las regulaciones sobre criptomonedas. A continuación, destacó el hecho de que la SEC había emprendido 50 actuaciones contra este sector y defendió que debe cesar su regulación por aplicación. La segunda en hablar fue Maxine Waters. Arremetió contra los políticos republicanos presentes por atacar a Gary y a la SEC por motivos políticos, le aplaudió por perseguir a los delincuentes del sector y dedicó la mayor parte de su tiempo a insistir en que la divulgación de información medioambiental propuesta por la SEC es legítima y necesaria. Si has visto nuestro resumen de la audiencia de Gary ante el Comité Bancario del Senado el año pasado, recordarás que esta regulación ha sido motivo de preocupación a ambos lados del pasillo. Esto se debe a que podría tener el efecto práctico de llevar a la quiebra a muchas pequeñas y medianas empresas debido a los costes de cumplimiento. La tercera en intervenir fue Ann Wagner, que empezó acusando a Gary de no seguir el mandato que el Congreso dio a la SEC. Para contextualizar, este mandato es, citamos, proteger a los inversores, mantener unos mercados justos, ordenados y eficientes y facilitar la formación de capital. Ann dijo que Gary ha hecho lo contrario. Estas afirmaciones contrastaron con las del cuarto político en intervenir, Brad Sherman. Dio las gracias a Gary por combatir a las criptomonedas, por luchar contra los representantes del sector y por impulsar la regulación de divulgación de información medioambiental. Ten en cuenta que Brad piensa que las criptomonedas solo las utilizan los delincuentes y los norcoreanos. A continuación, fue el turno de Gary. Dedicó la mayor parte de su tiempo a hablar de la historia de las regulaciones sobre valores en los Estados Unidos. Para contextualizar, la SEC considera que un activo es un valor si hay un tercero identificable que crea la expectativa de beneficio que tienes al invertir, como ocurre, por ejemplo, con las acciones. Gary afirmó entonces que la IA es la tecnología más importante, no las criptomonedas. Añadió que esta industria debe cumplir las regulaciones sobre valores existentes. Para los que no lo sepan, estas regulaciones tienen casi 100 años y podría decirse que no son apropiadas para el sector. A continuación, Gary se refirió a los riesgos que plantean el cambio climático y la ciberseguridad. Criticó la recompra de acciones e insistió en que la SEC está haciendo que los mercados sean eficientes y justos. Por alguna razón, dedicó mucho tiempo a hablar de su padre y concluyó diciendo que los mercados tienen que estar al servicio de los inversores y no al revés. Una vez finalizada la intervención de Gary, comenzó el turno de preguntas y Patrick fue el primero en hablar. Este intercambio se hizo viral porque trataba sobre si Ethereum es un valor o no. Patrick empezó preguntando si es posible que ETH sea un valor y una commodity, como el petróleo, simultáneamente. Gary dijo que no. A continuación, preguntó a Gary a bocajarros si ETH era un valor o una commodity. Gary dijo que no podía hablar de ninguna criptomoneda en concreto. Patrick dijo que había hablado de BTC, así que seguramente podría hablar de ETH. Lo que siguió fueron varios minutos en los que Patrick intentó sonsacar una respuesta a Gary, pero no lo consiguió. Patrick aprovechó la ocasión para subrayar la incertidumbre regulatoria creada por la negativa de Gary a dar una respuesta. Gary insistió en que las regulaciones sobre valores dejan claro si ETH es una commodity o un valor. Patrick discrepó abiertamente. Ten en cuenta que Gary ya había insinuado anteriormente que ETH es un valor.
Maxine fue la segunda en intervenir y le planteó una pregunta interesante a Gary. ¿Puedes explicar la diferencia entre una commodity y un valor? Gary empezó citando el test de Howey, que ya hemos explicado antes, expectativa de beneficio. Luego dijo dos cosas de las que debes tomar nota. En primer lugar, especificó que un activo es un valor si hay un grupo de empresarios en el medio que están promoviendo el proyecto. En segundo lugar, especificó que un activo es un valor si hay una entidad que envía abogados o grupos de presión para discutir regulaciones con políticos y reguladores como la SEC. El primer punto es importante porque confirma que a Gary no le importa que haya múltiples terceros que generen expectativas de beneficio. Si se les puede identificar, esa criptomoneda es un valor. El segundo punto es importante porque muchos proyectos de criptomonedas han utilizado grupos de presión. Todos estos proyectos son objetivos potenciales de la SEC. French Hill fue el tercero en preguntar. Preguntó si Gary apoya las regulaciones específicas sobre monedas estables. Gary dijo que sí, pero solo en el caso de las monedas estables para pagos. Dijo que algunas monedas estables son valores y están sujetas a la supervisión de la SEC. Dijo que una de ellas tenía $3.000 millones en el Silicon Valley Bank. Si has visto nuestro vídeo sobre la pérdida de paridad del USDC, sabrás que Circle es el emisor de monedas estables al que estaba haciendo referencia Gary. Noticia de última hora. Gary dio a entender que el USDC es un valor. Esto es significativo porque Circle ha estado argumentando que el USDC es una moneda estable para pagos que debería estar sujeta a la supervisión de la Reserva Federal. Gary no está de acuerdo. Para tu información, cualquier criptomoneda considerada como un valor por la SEC se convierte en su objetivo. Como hemos visto con XRP, es retirada de cotización inmediatamente de todos los exchanges de los Estados Unidos y se sitúa fuera del alcance de los inversores minoristas. Tómate un segundo para pensar en el daño que causaría si, por ejemplo, se ordenara a Circle que dejara de emitir USDC. Tras unas cuantas preguntas irrelevantes de Nidia Velázquez, Pete Session preguntó a Gary por qué decía que todas las opiniones expresadas son las suyas al principio de su testimonio. Gary dijo que es el procedimiento estándar de la SEC. Pete dijo que es ridículo y que hay que cambiarlo, porque Gary habla claramente en nombre de la SEC. Estamos totalmente de acuerdo. Brad Sherman fue el sexto en preguntar y debes tener en cuenta que es especialmente anticriptomonedas. Repitió que estaba satisfecho con la actuación de Gary. Le preguntó si mantenía sus comentarios sobre que los exchanges de criptomonedas no habían cumplido con la SEC. Gary dijo que sí y Brad dijo que es necesario cerrarlos todos. Creemos que Gary ya lo está haciendo. Tras unas cuantas preguntas irrelevantes de Frank Lucas, que parece ser amigo de Gary, Stephen Lynch le preguntó cuántos casos ha ganado la SEC contra empresas y proyectos de criptomonedas. Gary dijo que la SEC ha tenido, citamos, mucho éxito. Es quedarse corto, han ganado todos los casos hasta ahora. Stephen también preguntó a Gary si las sentencias de estos casos han aportado claridad al razonamiento de la SEC. Gary dijo que sí, algo con lo que no estamos de acuerdo. Como conocedores de este razonamiento en estos casos, podemos decirte que es incoherente e irrazonable. Más información al respecto en la descripción. Bill Posey fue el noveno en preguntar. Preguntó a Gary si tenía alguna preocupación antes del hundimiento de FTX y Gary básicamente dijo que no. Le preguntó cuándo tuvo conocimiento la SEC de los problemas relacionados con valores en FTX. Gary dijo que el pasado diciembre. Lo dudamos dado que Gary se había reunido varias veces con SBF, eso sin tener en cuenta que FTX ya llevaba un mes sin operar por aquel entonces. Tras otra ronda de preguntas irrelevantes de Blaine Lukemeyer, Jim Himes preguntó a Gary sobre los mercados públicos frente a los privados. Dijo que le preocupaba que los mercados privados estuvieran creciendo y que se estuviera dejando de lado a los inversores minoristas. Gary se pasó el tiempo defendiendo los mercados públicos. Esto es bastante significativo. Bill Huizenga fue el 12º en preguntar. Se centró en la regulación de divulgación de información medioambiental de la SEC y preguntó a Gary por qué la SEC solo enviaba al comité documentos públicos sin sentido cuando pedían más información sobre la regulación. Bill reveló que la SEC estaba haciendo lo mismo con FTX. Como era de esperar, Gary esquivó estas preguntas.
Joyce Beatty fue la 13ª en preguntar. Preguntó a Gary cómo afectaría la regulación de divulgación de información medioambiental de la SEC a las pequeñas y medianas empresas. Gary dijo que esta regulación solo se aplica a las empresas cotizadas. Lo que no dijo es que estas empresas deben recopilar los datos de las empresas con las que trabajan. Joyce dio entonces a Gary la oportunidad de hablar de lo que quisiera durante sus últimos 40 segundos y nos asusta que los medios de información sobre criptomonedas se perdieran esto. Gary cambió de tema y dijo que todos los bancos que se hundieron habían estado trabajando con criptomonedas y que su hundimiento provocó que el USDC perdiera su paridad con el dólar. Si esto no es un indicador de que la SEC quiere acabar con las monedas estables, no sabemos qué puede serlo. Tras una reprimenda adicional de Ann Wagner, Sean Casten preguntó a Gary si la regulación de divulgación de información medioambiental de la SEC supone un riesgo para las empresas cotizadas. Gary esquivó la pregunta y se limitó a decir qué es lo que piden los inversores. Se trata de una sutil referencia a empresas como BlackRock y Bank of America. A este respecto, Sean dijo que se alegraba de que la SEC estuviera impulsando las políticas ESG y llegó a argumentar que el sector inmobiliario está sobrevalorado porque no tiene en cuenta todos los efectos del cambio climático. Díselo a las élites empresariales y políticas que siguen comprando propiedades enormes en costas y playas. Andy Barr fue el 16º en preguntar. Preguntó a Gary sobre la regulación de custodia de criptomonedas elaborada por la SEC, que prohíbe de hecho a los bancos ser custodios de criptomonedas. Gary dijo que estaba orgulloso de esta regulación y reveló que se había elaborado con la ayuda de las Big Four. Este comentario es muy significativo porque las Big Four también han estado muy implicadas en la normalización de los criterios ESG. Esto nos lleva a preguntarnos si toda esta gente se ha vuelto contra la industria de las criptomonedas. Sinceramente, no conocemos la respuesta, pero lo sabremos muy pronto. Tras algunas preguntas irrelevantes de Alanna Pressley y más críticas a la regulación y divulgación de información medioambiental de la SEC por parte de Roger Williams, el señor Foster preguntó a Gary si la SEC puede conocer la identidad de todas las personas que usan criptomonedas. Gary respondió que sí, una vez que los exchanges de criptomonedas cumplan la regulación. Vaya. Tom Emmer fue el 20º en preguntar y le hizo a Gary una larga lista de preguntas de sí o no. El resumen es que Tom culpó a Gary y a la SEC de desbancarizar a la industria de las criptomonedas, les culpó de dormirse sobre Terra y FTX y de empujar a esta industria a los brazos del Partido Comunista Chino. Gary ni respondió ni replicó. Josh Gottheimer fue el 21º en preguntar. Expresó su preocupación por todas las regulaciones que proponía la SEC y las repercusiones que podrían tener en el mercado. Lo único que dijo Gary fue que está orgulloso de lo que ha hecho la SEC y que seguirá reuniéndose con los inversores sobre futuras regulaciones, alias BlackRock y compañía. Josh también argumentó que la regulación por aplicación de la SEC a la industria de las criptomonedas está creando más riesgos, no protegiendo a los inversores. Preguntó a Gary si la SEC empezará a proporcionar claridad regulatoria al sector y Gary dijo que la SEC ya lo ha estado haciendo. Creíamos que estaba bajo juramento. Barry Ludermilk fue el 22º en preguntar. Se pasó todo el tiempo destruyendo a Gary. En particular, dijo que las regulaciones que propone la SEC requieren la aprobación del Congreso y que las divulgaciones de información que la SEC quiere de las instituciones requieren una orden judicial en circunstancias normales. Gregory Meeks fue el 23º en preguntar. Preguntó por qué la SEC está expulsando del país a las criptomonedas. Gary dijo que si cumplieran no tendrían que irse. No dijo que las directrices sobre criptomonedas de la SEC son tan vagas que Coinbase les está demandando literalmente para conseguir dichas directrices. Tras algunos comentarios cortantes de Alex Moody, Richie Torres preguntó a Gary sobre FTX. Empezó diciendo que FTX tenía su sede en el extranjero debido a las deficientes regulaciones sobre criptomonedas de la SEC. Preguntó a Gary si la SEC puede perseguir a las empresas de criptomonedas con sede en el extranjero. Gary dijo que sí, pero admitió que puede ser muy difícil. Warren Davidson fue el 26º en preguntar y su intercambio con Gary también se hizo viral. Y es que Warren preguntó a Gary si se había coordinado con Elizabeth Warren o con el Partido Demócrata antes de su testimonio. Gary eludió la pregunta y dijo que recibía apoyo del personal de la SEC. Esto es muy preocupante.
Warren continuó preguntando cómo es posible que el público y los fondos de pensiones puedan invertir en acciones de Coinbase cuando la SEC afirma que el exchange está violando las regulaciones sobre valores. Gary volvió a no dar una respuesta. Warren terminó diciendo que ojalá pudiera apretar a Gary con el tema de los criterios ESG. A nosotros también nos gustaría. Tras una buena ración de preguntas irrelevantes de Silvia García, John Rose preguntó a Gary cómo es posible que haya tardado más de un año en declarar. No hubo respuesta clara. Entonces le preguntó a Gary si había visto alguna de las cartas que el comité le había enviado pidiendo la información. Gary dijo: gracias por recordármelo, lo comprobaré más tarde. Una mentira inaceptable. Tras un preocupante anuncio de Wiley Nickel sobre un proyecto de ley de ambos partidos para digitalizar todos los documentos, Brian Steele se lanzó a la yugular. Reveló que Gary se había metido en problemas por utilizar sus correos electrónicos personales para asuntos de trabajo en la CFTC y preguntó si Gary hacía lo mismo en la SEC. Gary dijo obviamente que no. Brian preguntó entonces a Gary si él o cualquier otra persona implicada en la ofensiva contra las criptomonedas en la SEC había utilizado o invertido en este tipo de activos antes. Este intercambio también se hizo viral porque Gary admitió que nunca había utilizado ni invertido en criptomonedas. Solo dijo que había impartido un curso sobre criptomonedas en el MIT. Está en YouTube para tu información. Tenemos que cuestionar la sensatez de alguien que impartió un curso sobre la tecnología de cadena de bloques en una de las principales universidades del país sin haber tocado nunca las criptomonedas. Dejémoslo ahí. Brian también dijo algo interesante, y es que la regulación de divulgación de información ESG disuadirá a las empresas privadas de cotizar en bolsa. Recuerda que a Gary parecen gustarle mucho los mercados privados. Nos preguntamos si se debe precisamente a que los inversores minoristas no están implicados. Por ejemplo, no pueden exprimir en corto un fondo de cobertura. Conspiraciones a un lado, Brittany Peterson fue la 31ª en preguntar, pero creemos que hemos perdido la cuenta. Hablando en serio, preguntó a Gary sobre la IA y lo que los políticos deberían tener en cuenta al redactar regulaciones a este respecto. Lo único que dijo Gary fue que la SEC está centrada en el papel de la IA en la inversión y el asesoramiento. Las preguntas de William Timmons fueron igualmente interesantes. Reveló que una de las regulaciones de la SEC legaliza en esencia el front-running de los inversores institucionales a los inversores minoristas. También reveló que la administración Biden había contratado a un importante economista que estaba en contra del dólar como moneda de reserva mundial. Naturalmente, William preguntó a Gary si el objetivo de la agenda de la SEC es participar en el destronamiento del dólar. Gary pareció negarlo y pareció apoyar el estatus del dólar como moneda de reserva. Por nuestra parte, no vemos la conexión, pero la deslucida respuesta de Gary podría ser una prueba de la teoría de William. Hablando de este tema, puedes averiguar cómo los países se están alejando del dólar utilizando el enlace de la descripción. Volvamos al tema que nos ocupa. Después de que Stephen Horsford volviera a preocuparse por la regulación de divulgación de información medioambiental de la SEC, Dan Moiser subió la intensidad. Señaló que Gary fue el director financiero de la campaña presidencial de Hillary Clinton en 2016. Señaló que su papel consistía en financiar ataques contra oponentes republicanos. También argumentó que su parcialidad política ha continuado porque la SEC supuestamente ha estado bloqueando o ignorando solicitudes y consultas de empresas y políticos republicanos. Preguntó a Gary cómo podemos saber que la SEC está siendo objetiva. Gary se limitó a decir que los inversores se benefician cuando las empresas cumplen. Vaya. Rashida Tlaib fue la 34ª política en preguntar y pidió a Gary que explicara la parte de las emisiones de alcance 3 de la regulación de divulgación de información medioambiental. Gary explicó que las emisiones de alcance 3 exigen que las empresas recojan datos sobre las emisiones de sus proveedores y sus consumidores. Rashida también preguntó a Gary sobre la regulación de divulgación de información medioambiental de la Unión Europea, que ya tratamos en otro vídeo. Gary señaló que alrededor del 70% de las empresas de los Estados Unidos se verían afectadas por esta regulación y pareció alegrarse de ello. Si eres empresario en los Estados Unidos o conoces a alguien que lo sea, deberías echar un vistazo a ese vídeo. Después de un montón de nada por parte de Scott Fitzgerald,
Juan Vargas pidió a Gary que profundizara en sus opiniones sobre la IA, dado que en su declaración inicial había señalado que la consideraba más importante que las criptomonedas. Gary dijo que la IA será tan revolucionaria como Internet, que es lo que se suele decir de las criptomonedas. Juan admitió que la IA le pone nervioso y le preguntó a Gary si le preocupa. Tras divagar un poco, Gary reveló algo tan descabellado que nos negamos a creerlo. Pareció insinuar que la IA se está utilizando para analizar la actividad en las redes sociales con el fin de determinar tu solvencia crediticia, es decir, la facilidad con la que puedes obtener un préstamo. Vaya, vaya. Tras otras preguntas insustanciales de Young Kim, gran nombre, Al Green utilizó su tiempo para hablar de cómo el dólar está perdiendo su estatus de moneda de reserva mundial. Concretamente, dijo que hay una guerra en curso por la supremacía de las divisas y aunque el dólar pueda estar ganando hoy, puede que no gane mañana. Mike Flood fue, creemos, el 38º en preguntar. Preguntó a Gary por qué no había respondido a su carta en la que preguntaba por la regulación de custodia de criptomonedas para los bancos. Gary dijo que se le había olvidado. Mike siguió preguntando por qué es necesaria esta regulación de custodia. Gary dijo que el hecho de que los bancos custodien criptomonedas es una amenaza para la estabilidad financiera. Mike Lawler fue el 39º en preguntar. Tras presionar a Gary sobre la regulación de divulgación de información medioambiental de la SEC, le preguntó si esta entidad es responsable de algún modo del hundimiento de FTX. Gary esquivó la pregunta y dijo que la SEC va a tomar medidas muy duras contra el sector de las criptomonedas, casi como si ese hubiera sido el plan desde el principio. Tras más preocupaciones sobre las regulaciones de la SEC por parte de Sash Nunn, Mónica de la Cruz preguntó a Gary si la SEC debería dar prioridad a los criterios ESG. Gary afirmó que la SEC es neutral a este respecto. Mónica señaló que la SEC solo había consultado a 15.000 inversores institucionales sobre esta materia y que esto no era representativo de los Estados Unidos. Por cierto, deberías saber que los criterios ESG tienen sus raíces en los ODS de la ONU, que también son el origen de iniciativas como las identidades digitales, las CBDCs y las ciudades inteligentes. Más información al respecto en la descripción. Sigamos adelante. Erin Houchin fue la siguiente política en preguntar. Preguntó a Gary sobre sus incoherencias acerca de qué criptomonedas son valores. Gary afirmó que no había sido incoherente y que esta incoherencia solo se debía a la cobertura de los medios de comunicación. Continuó explicando claramente sus criterios en materia de valores. Si hay un grupo de empresarios o desarrolladores que son fundamentales para un proyecto de criptomonedas, si gestionan páginas web, cuentas de Twitter y blogs en los que proporcionan actualizaciones que ofrecen expectativas de beneficios, entonces la criptomoneda asociada es un valor y por tanto debe registrarse en la SEC. En otras palabras, todas las criptomonedas, excepto el BTC, son valores a los ojos de la SEC. Hay quienes sostienen que incluso el BTC cumple los criterios de Gary. En cualquier caso, estos criterios siguen sin estar claros y eso es algo que Erin también señaló. Lo único que Gary pudo decir es que las empresas de criptomonedas deben cumplirlos. El siguiente político en preguntar fue Andy Ogles. Reveló que la SEC tiene documentos no divulgados relacionados con los cargos a los que se enfrenta SBF y preguntó a Gary dónde están esos documentos. Gary dijo que la SEC no está autorizada a facilitar documentos relacionados con investigaciones en curso. Claro, el último político en preguntar fue Byron Donalds. Preguntó a Gary si la SEC tiene autoridad para solicitar a las empresas información medioambiental. Gary dijo que las regulaciones sobre valores escritas en los años 30 otorgan a la SEC la autoridad para hacerlo. Byron dijo que estas regulaciones nunca se redactaron con esa intención. También reiteró que la SEC no ha proporcionado ninguna claridad regulatoria a la industria de las criptomonedas. Gary respondió que sí. Byron preguntó si la SEC tiene personal para regular al sector de las criptomonedas y Gary dijo que sí. Esto es aterrador porque significa que seguirán con su ofensiva. Terminó preguntando a Gary si había aprobado la financiación de un documento ahora desacreditado que afirmaba que la campaña de Trump tenía estrechos vínculos con Rusia y que dio lugar a años de investigación. Byron recordó a Gary que estaba bajo juramento. Gary dijo que no era algo de lo que tuviera conocimiento. Esto nos lleva a la gran pregunta: ¿qué significa todo esto para el mercado de las criptomonedas?
Por muy satisfactorio que sea ver a Gary siendo interrogado por políticos pro criptomonedas, lo cierto es que Gary y la SEC siguen empeñados en hundir esta industria. Olvídate completamente de los criterios ESG y la IA. Lo hemos dicho antes y lo repetimos ahora. Creemos que estamos a punto de que se lance una ofensiva contra un importante exchange o emisor de monedas estables. Coinbase y Paxos recibieron notificaciones Wells hace más de 30 días, lo que significa que la SEC podría actuar en cualquier momento. Pero, ¿lo hará? Además de que es probable que los pleitos contra estas grandes entidades sean muy caros y muy largos, no hay garantías de que la SEC gane. Se dice que el objetivo final de Gary es sustituir a Janet Yellen como secretario del Tesoro. Si emprende batallas perdedoras, disminuirán sus probabilidades de asegurarse ese puesto. Al mismo tiempo, Gary no puede ser visto por sus aliados políticos y reguladores como demasiado blando con el sector. Hasta ahora, ha conseguido apaciguarlos atacando proyectos y exchanges de criptomonedas aleatorios de los que nadie había oído hablar, pero está claro que se están impacientando. ¿Quieren más? En última instancia, esto se debe a que estos políticos, en su mayoría demócratas, parecen estar respaldados por los megabancos que no quieren ninguna competencia de la industria de las criptomonedas. Del mismo modo, parece que la mayoría de los republicanos están respaldados por empresas fintech, incluida la industria de las criptomonedas. Es la TraxFi contra la fintech y la DeFi. Dicho esto, no todo está tan claro. Parece haber mucho solapamiento entre estas dos facciones enfrentadas. Al fin y al cabo, gestores de activos como BlackRock y megabancos como Bank of America quieren ganar dinero con las criptomonedas tanto como los demás, pero también quieren formar parte del sistema CBDC alineado con los criterios ESG de la élite. Una vez que comprendes que ambos partidos políticos han sido comprados por entidades similares, resulta un poco más fácil entender lo que está pasando con las regulaciones sobre criptomonedas. En resumen, los verdaderos poderes están intentando averiguar cómo cuadrar el círculo, cómo controlar las criptomonedas y mantener las CBDCs. Si estamos en lo cierto, las monedas estables son probablemente incompatibles con su visión. Esto se debe a que excluirían a los bancos comerciales de la ecuación CBDC. Las monedas estables también son necesarias para que funcione la mayoría de la DeFi y los protocolos DeFi también eliminarían a otros intermediarios financieros de la ecuación. Por eso sospechamos que cuando se calmen las aguas en los Estados Unidos, veremos una regulación de las criptomonedas similar a la que se ha propuesto en Hong Kong. La inversión y el trading en criptomonedas serán completamente legales, pero solo para las criptomonedas más grandes. Todo lo demás estaría prohibido, incluida la privacidad financiera. Afortunadamente, hay otros países que están adoptando un enfoque diferente respecto a la regulación de las criptomonedas y puedes descubrir por qué serán los impulsores del próximo ciclo alcista de las criptomonedas utilizando el enlace de la descripción. Y eso es todo por hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale al botón de me gusta para hacérnoslo saber y asegúrate de suscribirte al canal y hacer sonar la campanita de notificación antes de irte. Si conoces a otras personas interesadas en este sector que deberían conocer el modus operandi de Gary Gensler, envíales este vídeo. Si estás buscando un lugar seguro donde guardar tus criptomonedas o ganar más dinero al hacer trading, echa un vistazo a la página de ofertas de CoinBureau. Tienes grandes descuentos en monederos hardware y miles de dólares en incentivos para el trading en los principales exchanges de criptomonedas. La página de ofertas está, como siempre, en la descripción. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos muy pronto. Chao, chao.